Continuamos con Isaías. Recuerden que estamos aquí, nos va a tomar tal vez muchos años predicar Isaías, así que espero que nos acompañes en todo este trayecto, ¿no? Pueden ser 5 años estudiando el libro de Isaías, entonces vamos a tener Isaías para rato. La idea es que podamos profundizar en Isaías, y esta mañana pensaba cómo Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Es el libro que en el Antiguo Testamento habla más del Mesías. Entonces es el Evangelio en el Antiguo Testamento de forma mucho más concreta. Amén. Por eso es que es tan interesante estudiar el Evangelio, el libro de Isaías. Ese micrófono me está... Ya siento que tengo a alguien al lado. Es raro, ¿no? Entonces, va a ser, esta aventura de estudiar Isaías va a ser muy especial. Quería introducir con algo que dijo David Platt, y para los que les gusta tomar notas, que espero sean la mayoría, el título de mi sermón hoy es Nos ha nacido un niño. Así se llama. Nos ha nacido un niño. Y evidentemente el título surge del texto que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero introducir con algo que David Platt dijo con respecto a Jesús. Dice: la satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la iglesia no se encuentra en lo que nuestra cultura considera más importante, sino en una renuncia radical para seguir a Jesús. Lo repito. La satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la iglesia no se encuentra en lo que nuestra cultura considera más importante, sino en una renuncia radical para seguir a Jesús. Vamos a Isaías 9, versículo 1 al 7. Es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Y cuando tú ves el texto, a todas luces, lo percibes como un texto mesiánico. Es un texto que habla de Jesús. El profeta Isaías describe y explica el advenimiento o la llegada o venida y el reinado futuro del Mesías.
dentro del marco de su explicación, presenta tres aspectos fundamentales y esenciales, no solamente para ellos, sino para la fe de todas las épocas, concretamente el cristianismo. Vamos a estudiar este primero de los aspectos. Y está versículo 1 al versículo 2 en la primera parte. El primer aspecto es la tierra que será honrada por la llegada del Mesías. Este primer aspecto es muy importante. El encabezado de este primer versículo deriva de la última parte del capítulo 8, es decir, los versículos 21 y 22. Vamos a leerlos para recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada y darle un poco más de contexto a lo que estamos hablando. Dice 21 y 22: ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldiciendo a su rey y a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Y luego dice Isaías: a pesar de todo, no habrá más penumbra o más oscuridad para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Es un pasaje que, a pesar de todo el oscuro panorama presentado momentos antes, adscribe un halo de esperanza para la crisis que sofoca al pueblo de Dios. Sin lugar a dudas, es un pasaje de una profunda naturaleza mesiánica que es y fue de mucha relevancia para el pueblo de Dios en su momento, pero que lo sigue siendo para la iglesia contemporánea. La tierra de Neftalí, aquí vamos a tomar un poquito de contexto geográfico, estaba en la orilla occidental del mar de Galilea y se extendía hacia el norte. La de Zabulón estaba al oeste y al suroeste de Neftalí, a medio camino del mar de Galilea y el Mediterráneo. Estas son las primeras zonas que cayeron en manos de Asiria. El pueblo fue deportado y sus tierras con Galaad en Transjordania se convirtieron en provincias asirias. Eso ocurrió en el año 734 al 732 a.C. El rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, invadió esta región, la destruyó, la despobló, acabó con ella. Eso fue lo que hizo el rey de Asiria. Esta misma área de la que estamos hablando corresponde a la mencionada en la segunda parte del versículo 1 del texto que nos encontramos estudiando. Esta profecía de la que estamos hablando aquí, porque es una profecía, se cumplió cuando Jesús ministró en Cafarnaúm, cerca del camino principal de Egipto a Damasco, llamado Camino del Mar. Vamos a ubicarnos, marquen ahí, vamos a ubicarnos en Mateo. Mateo 4:13. Mateo 4:13. Matthew. Ahí, en inglés también se lo digo. Winnie se ríe, me mires. Mateo 4, versículo 13. Partió de Nazaret, leamos desde el 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Ojo, ¿sí ven? Partió de Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, es también una profecía sobre la inclusión de los paganos o los gentiles en los propósitos redentores del Señor.
Evidentemente Cafarnaúm en la región de Galilea fue verdaderamente honrada con la presencia del Señor Jesús en su territorio. La mayor parte de su ministerio la ejerció el Señor en dichas tierras, en todo Cafarnaúm. Esa fue la región donde él mayormente ejerció su ministerio. Una región bastante habitada por gentiles. Sin embargo, y como lo señala Montiel, el Mesías es para todo el mundo. Y varios pasajes en Isaías lo hacen así de evidente. Por ejemplo, vamos a Isaías 11:10. Vuelvan a Isaías. Hoy los voy a tener recorriendo la Biblia mucho. Isaías 11:10. Dice: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. También en el capítulo 42. Capítulo 42, versículo 1. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Versículo 6. Yo el Señor te he llamado en justicia, te he honrado de la mano. Yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Capítulo 49. Versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y pueden tomar como referencia Isaías 60, 1 al 3. Entonces, Isaías aprovechó la ocasión para introducir aquí este tema en su primera exposición crucial del rey venidero. Que la salvación, que el Mesías es también para los gentiles. Son pasajes que aplican a nuestro contexto como cristianos y nos confirman el privilegio de ser discípulos de Jesús. Y que su presencia honre nuestras vidas. Esto indiscutiblemente nos coloca en una posición de responsabilidad. No solo como individuos de honrar a Cristo con nuestras vidas, sino también como iglesia. De cumplir con la misión de llevar a Cristo y su evangelio a más personas. Cuando un discípulo, cuando una persona se hace un discípulo del Señor, de este Mesías del que estamos hablando, de este Mesías del que habla Isaías, cuando una persona se hace un seguidor de Cristo, su presencia habita a esa persona. Con lo cual honra a esa persona. El que Cristo more en la vida de una persona, de un discípulo, es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Piénsalo. El cristianismo no se trata simplemente de ser miembro de algo. Seguimos al que es luz para las naciones. Eso es un gran privilegio. No somos iglesia. Porque esto que voy a hablar es lo que nos vamos a proyectar en por lo menos 5 años, en los próximos 5 años como iglesia. No somos iglesia para sobrevivir en una ciudad como Medellín, simplemente para sobrevivir como una congregación pequeña. No somos iglesia para eso. Somos iglesia para que su salvación alcance hasta los confines
de la tierra. Las personas que se desenvuelven en nuestro entorno necesitan entender que el cristianismo es más que una simple masa de personas. El cristianismo es una persona, Cristo. Y cuando predicamos a Cristo y su evangelio, esa persona, esa familia, esa comunidad está siendo honrada con el privilegio de la presencia del Señor. Nuestra misión, la gran comisión, es lo que como cristianos debemos estar pensando constantemente. Como dijo David Livingstone, la salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano. Es por esto, hermanos y amigos, que tenemos que pensar hoy y para los próximos años que la responsabilidad que tenemos como iglesia no se reduce al mero hecho de reunirnos o ser miembros de la congregación. Nuestra responsabilidad radica en el hecho que tenemos una misión como iglesia, que es la de llevar la salvación a cada persona en esta ciudad. Y no hemos hecho ese trabajo completamente. Si estamos pensando en sobrevivir simplemente como una iglesia pequeña que se reúne cada semana en San Diego, no estamos pensando en la misión que tenemos como discípulos de llevar la salvación, y mucho menos o mucho más en el contexto en el que nos encontramos, en el que mayormente el evangelio hoy nos está predicando. Se está hablando de otras cosas. Es más, hoy se está filtrando a la iglesia, como lo he dicho en otras ocasiones, en el cristianismo, en la predicación, un evangelio que es netamente humanista, que tiene que ver más con cómo cumplir mis sueños, cómo realizar mis metas, cómo ser exitoso, cuando ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es llevar la salvación a más personas. Que más personas conozcan este evangelio, que más personas respondan al evangelio, sentarnos a estudiar la Biblia con las personas, a que escuchen el evangelio. Eso implica que tenemos que conocer el evangelio. Eso implica que tenemos que saber el evangelio que nosotros vivimos. Amén. Porque de otro modo la gente no lo va a escuchar. No se trata simplemente de que los invites el domingo. Se trata profundamente de que comuniques el evangelio que te salvó a ti y que me salvó a mí. Es eso. Si no estamos pensando así, no estamos pensando como piensa Mateo 28, 18 al 20. Porque esa es la misión de la iglesia. La misión o el propósito nuestro como cristianos tampoco se reduce a simplemente cambiar nuestras vidas y ya. Porque eso lo pueden hacer con el coaching. Fácil. Es más profundo que eso. No se reduce a eso. Es la salvación. Y nadie se va a salvar con una terapia de coaching. La gente necesita el evangelio. Lo necesita. Hermanos, en los próximos años llegamos a un punto, hermanos y amigos, en el que necesitamos pensar hacia dónde vamos a ir como congregación, como discípulos. Y este hacia dónde vamos a ir está en el marco de nuestra misión como iglesia, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos mandó. Esa es la misión. Hubo un tiempo, hermanos, hace muchos años,
en que nosotros respirábamos Mateo 28, 18 al 20. Era nuestro oxígeno. Hoy estamos en una cultura de la individualidad, en la que solo pensamos en nosotros mismos. Nos hemos dejado convencer del mundo de que lo que importa es cómo estamos individualmente, pero no cómo está el que está al lado. Nos movemos en contextos en los que la gente sufre, en los que la gente está tomando decisiones absurdas. Y nosotros como cristianos tal vez estamos pasivos, mirando cómo suceden las cosas como si fuera una película. Una hermana que está aquí en Medellín, pero tiene que regresarse a Bogotá, me dijo con mucha tristeza que lo tienen que hacer. Pero me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, bueno, debe ser que en Bogotá hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje. Wow. No estamos pensando así. No estamos pensando así. Profundamente. Piénsalo, ¿cuántas personas en el trabajo, en la universidad, están tomando decisiones y están pasando por situaciones tan difíciles, sin norte, sin dirección? Y nosotros tenemos el Evangelio. Y nosotros podemos sentarnos y compartirles de un Dios, de un Mesías, de un Rey que puede salvarles la vida. Ese es el Evangelio. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿conoces el Evangelio? ¿Sabes de qué trata el Evangelio? Puedes sentarte con una persona y explicarle, mira, el Evangelio es esto. Necesitas este Evangelio. Quiero, hermanos, yo hace muchos años, cada que llegábamos a una reunión de familia o un domingo, lo primero que nos preguntaban es, ¿cuál es nuestra misión? Y recitábamos Mateo 28, 18 al 20 como si fuera la oración patria. Los que prestamos servicio, ¿no? Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Así era con Mateo 28 y 18 al 20. La respirábamos, la vivíamos. La gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Éramos salvajes predicando el mensaje. No había nada que nos parara. Desafortunadamente el mundo nos domesticó. Tranquilos, no hay que ser tan exagerados. No hay que ser tan apasionados. El cristianismo hay que vivirlo con sobriedad. Y esa sobriedad se traduce en comodidad para el lenguaje de la cultura. Jesús solamente tuvo 3 años para hacer ese trabajo. Y lo hizo. Lo hizo. En la cruz dijo, consumado es. Necesitamos, hermanos, como iglesia, al ser miembros de su cuerpo, al ser su cuerpo mismo como iglesia, asumir esta misión con muchísima responsabilidad. En los próximos 5 años nos vamos a dedicar con muchísima más intensidad y con muchísima más profundidad a llevar este Evangelio a cada persona que conocemos. No simplemente invitarlo a la iglesia, ni a invitarlo a una conferencia, porque yo no soy conferencista, ni aquí hacemos conferencias cada domingo. Aquí predicamos el Evangelio cada domingo. Entonces, lo que vamos a hacer es comunicar ese Evangelio a las personas. Tengo un Evangelio que darte, tengo una buena noticia que darte. Jesús. Ese es el Evangelio.
comunicar eso a las personas. Porque si realmente queremos hacer una contracultura en esta ciudad, tenemos que hacer algo más que simplemente reunirnos cada domingo. Es un compromiso individual, pero a la vez colectivo. Es un compromiso que nos involucra a cada uno de comunicar el mensaje del Evangelio, porque cada discípulo tiene esa responsabilidad. Ahora, si tú quieres ser un discípulo, bueno, esta es tu responsabilidad. Nos hacemos discípulos para hacer más discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como iglesia llevar el mensaje del Evangelio a cada persona que nos escucha. Y aquí cada domingo predicamos el Evangelio. Y entre semanas predicamos el Evangelio. Y en las charlas bíblicas predicamos el Evangelio. Y la gente necesita escuchar el Evangelio. Tenemos poco tiempo. Poco tiempo. Ecuador estaba bien, aparentemente. De repente, la crisis estalló. Fue impresionante. El centro histórico, yo conocí el centro histórico, está hecho de ruinas. Ruinas. Hermanos, la iglesia tiene que ser luz para esta ciudad. Esa es nuestra responsabilidad. Y espero poder comunicar esto con el mayor amor, pero también con la mayor pasión posible. Convencerlos de que esa es nuestra responsabilidad y de que tenemos poco tiempo. Porque el mal no descansa. Porque el mal no descansa de proclamar sus premisas. Porque el mal no duerme. Porque el mal no se toma pausas. Porque el mal destruye vidas, familias, personas. Constantemente. Todos los días. A cada momento yo lo escucho. Piénsalo, es como si de repente tú tuvieras la solución para una enfermedad que está matando a miles de personas a cada minuto y a cada segundo, y tú tienes la solución, pero te quedas callado, no dices nada porque te da miedo, cuando puedes comunicar este mensaje a tantas personas y que sus vidas sean iluminadas por el Evangelio de nuestro Salvador. El segundo aspecto fundamental que describe Isaías aquí es el reinado de este Mesías. No solamente que la tierra iba a ser honrada por este Mesías, sino que el reinado del Mesías iba a ser algo eficaz en esta tierra. En el versículo 2 de Isaías 9. Isaías 9, perdón. Versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Hasta el versículo 5 que leímos hace un momento. Los versículos que siguen describen sin lugar a dudas el reinado del Mesías y su obra innegablemente redentora. Son versículos que destilan el aroma de Cristo en cada una de sus letras y frases. Es una profecía que es cumplida por el Señor 700 años más tarde en Mateo 14, 15 al 17, que acabamos de leer. Al comienzo de su ministerio público en la tierra de Zabulón y de Neftalí, en Galilea de los gentiles, Isaías hace una descripción, o mejor una explicación de la naturaleza del reinado del Mesías, acudiendo a tres particularidades que son evidentemente características de Jesús. El pasaje dice que en primera instancia que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en esas tinieblas la luz ha resplandecido. Jesús y su mensaje de salvación serían una luz para las naciones. En Juan 8:12 Jesús se presenta como la luz del mundo y dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Solo el que sigue a Jesús objetivamente no andará en tinieblas. Ser un discípulo es mucho más que escribir un sofisticado lenguaje religioso o la membresía nominal de una congregación. Es tener la luz de la vida solo por el hecho fundamental de seguir a Jesús con un compromiso total. Porque Jesús tampoco buscaba admiradores, ni detractores. Jesús buscaba gente que lo siguiera. Esa era su misión. Lo indiscutiblemente cierto es que en esa época, como en la presente, mucha gente, aún entre los suyos, se negó a tener esa luz de la vida y prefirieron las tinieblas y seguir caminando en la más densa oscuridad. Juan 13, 19 al 21 observa al respecto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Asimismo, nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz para el mundo, que en esencia es penetrar la oscuridad moral y espiritual en la que nos encontramos con el mensaje del Evangelio. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro llamado: ser sal, ser luz. Ser sal, ser luz. ¿Sabes, hermanos y amigos? No somos iglesia solamente cuando estamos aquí. No. Somos iglesia en nuestra cotidianidad. Somos iglesia en nuestra casa. Somos iglesia en el trabajo. Somos iglesia en la universidad. Es decir, no te desligas de su cuerpo cada vez que no estás aquí o no estamos juntos. Somos iglesia para hacer brillar nuestra luz delante de la gente, y que al verla brillar, la gente glorifique a Dios. Mira la inmensa responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Quieres ser un discípulo? ¿Nos visitas por primera vez? ¿O llevas algún tiempo viniendo? Bueno, hay mucho compromiso en esto. Yo te animaría a que si no quieres asumir esto con compromiso, mejor no lo hagas. Porque, ¿sabes? A veces yo leo las escrituras, leo Lucas 14, 25 al 33, Lucas 9, 23, y a veces me da la impresión que Jesús estaba desanimando a la gente a seguirlo. Si alguno no viene a mí y carga su cruz, ¿sabe lo que significaba cargar la cruz? Era morir. Es como si alguien te dice: el que no me sigue y carga su silla eléctrica no puede ser mi discípulo. Era como raro, ¿verdad? ¿Qué es la silla eléctrica? Un sitio de muerte para criminales demasiado peligrosos. La cruz era algo similar. La cruz era solamente para criminales peligrosos. Un ciudadano romano no moría en la cruz. No moría en la cruz. Eso era solamente para ciudadanos de tercera clase, de quinta clase, criminales peligrosos. Jesús murió en esa cruz. Y Jesús dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Mucha gente se desanimó al escuchar eso y no siguieron a Jesús, porque implicaba morir. Hoy es una moda ser cristiano. Da estatus. En esa época era una pena de muerte. Hoy da estatus.
Hoy dar reconocimiento, o ser cristiano es, oh, qué chévere. Yo te animo a que si estás hoy por primera vez, o nos vienes visitando hace algún tiempo, pero no quieres esto seriamente, lo pienses 2 veces. Lo pienses 2 veces. O sea, yo anhelo que tú tomes la decisión correcta y seas un discípulo. Pero tienes que tener cuidado de que si aún te haces un discípulo, la luz que dices tener no resulte ser oscuridad. Porque qué negra será la oscuridad misma. Porque estamos para hacer luz. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye compromiso. Un compromiso serio, profundo. Si pudiéramos ver, si hubiera algo que nos permitiera ver la oscuridad en la que se encuentra este mundo, créeme que predicaríamos el mensaje con mayor urgencia, con mayor celo, con mayor compromiso, porque estaríamos viendo la batalla que se libra espiritualmente. Si pudiéramos verlo, créeme que estaríamos predicando el mensaje sin parar. Yo recuerdo hace unos años estaba predicando en un sitio que en Bogotá se llama, bueno, no es Bogotá, es Soacha, el Cerro La Cristalina. De allá no va ni la policía. Nosotros íbamos sin argolla, sin celular, nada. Nos despedíamos de nuestras familias. Esperamos volver, pero si no, estamos en La Cristalina. No había forma de comunicarse con nadie. Y me acuerdo que en esa época fuimos con varios hermanos, entre ellos un empresario, mucho dinero, el hombre. Y ese día llegamos, y a la primera casa que llegamos, afuera había un perro muerto. Y entonces uno de ellos le preguntó a otro que era todo así, discípulo así, todo pleito, chévere, ¿no? Él estaba, llegó ahí todo, entonces le preguntó, oye, ¿y ese perro por qué está muerto? Y dice el niño, si nosotros no tenemos para comer, mucho menos el perro. Ahí, este hombre se chocó. De ahí en adelante subimos, porque era la primera casa y teníamos que subir. Llegábamos a las 9 de la mañana y estábamos hasta las 4 de la tarde, así que el trayecto era largo. Y yo les decía, reciban lo que les den en las casas. Si es un tinto, recíbanlo, pero oren antes. ¿En serio? No había agua potable. Y vamos a predicar el mensaje. Orábamos antes, vamos. Y este hombre de ahí en adelante subió como así, como llevado, como un zombie. El otro muchacho, el otro señor, entró en shock, en un shock impresionante, y comenzó a compartir a la gente con un desespero. Yo lo veía, yo le decía, este hombre quedó de hospital. El tipo, yo lo veía y era prediqui, y el grupito que encontraba, el grupito que se sentaba y les comenzaba a leer las escrituras. ¿Sabes? Ese día vimos la miseria espiritual y moral. La vimos con nuestros propios ojos. La vimos. Pero como estamos en la ciudad más innovadora de Latinoamérica, tal vez no vemos la miseria moral y espiritual que se está dando afuera. Pero la hay. Créeme que la hay. Si pudiéramos verla, tal vez estaríamos como este hermano, desesperados por llevar este mensaje a otros, sin pensar tanto en nosotros mismos, en la necesidad que la gente tiene, en simplemente hacer brillar nuestra luz, en que cuando la gente nos vea digan, tú eres diferente, no eres igual que los demás. Dame eso que eres diferente, dame eso que
que te hizo diferente, lo quiero. Porque la gente lo está buscando. No lo encuentra. Yo respeto mucho a los que hacen negocios multinivel, pero se metieron en un terreno que no les corresponde. Vendan su producto, pero no convenzan a la gente que eso les va a cambiar las vidas. La gente no necesita negocios multinivel para estar bien con Dios. Necesita a Dios. Necesita su evangelio. No el materialismo de este mundo. Con mucho respeto lo digo, pero con mucha convicción. El evangelio. La gente necesita el evangelio. No que lo disfracemos de otra cosa. La gente necesita escuchar que un hombre murió por ellos en una cruz. No solamente en su beneficio, sino en su lugar. Que tu pecado y el mío lo puso en esa cruz. Y que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. La gente necesita escuchar ese evangelio. Si no, les estamos dando simplemente mezclas. No, la gente necesita escucharlo. El versículo 3 alude al hecho de que la región devastada y despoblada por la invasión asiria será repoblada en virtud de la esperanza mesiánica. Las palabras en tu presencia hablan de un acceso a la presencia del Señor y una aceptación por parte de Él. Y ahí tienen que ver mucho los gentiles. La imagen del versículo 4 ilustra liberación. Y Motier aquí señala al respecto: en esta liberación se incluyen tres aspectos del sufrimiento. El yugo que pesa es el sufrimiento tal y como fue experimentado, un estilo de vida agotador. La vara, que podría ser el bastón, es un sufrimiento infringido por los golpes sobre sus espaldas. El cetro de su opresor es el sufrimiento que nace de la hostilidad personal como la de un capataz. Pero ahora ya no habrá más golpes, más cargas ni más tiranos. Sin lugar a dudas, es una descripción no solo de la opresión y sufrimiento causado por el pecado, sino de la liberación que ofrece el evangelio de Cristo. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es este Jesús el que te está llamando a ti y me está llamando a mí. ¿Sabes? El pecado produce eso. Pero Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nadie es capaz de hacer esto, solamente Jesús. Solamente Jesús puede dar el descanso que necesita tu alma. Solamente Jesús puede darte el significado y propósito que necesita tu vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él llegamos al Padre. Solamente por Él podemos ser salvos, porque como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Solamente Jesús. Hermanos y amigos, Él nos está llamando a descansar en Él, a ir a Él y descansar en Él y llevar su yugo, que es fácil y ligero. Sí, es difícil ser discípulo, claro. Hay personas que dicen que después de que comienzan a venir a la iglesia les comienza a ir más mal. Claro. ¿En serio? Sí, les va mal. Y yo aquí no te garantizo que te va a ir re bien y que se te va a arreglar la vida 100%. No. Si vas a ser un discípulo, la vas a pasar mal. Tu familia te va a perseguir. Tu familia te va a decir fanático, religioso, pastorcito, hermano, de todo. Claro, yo cuando me hice cristiano no la pasé fácil. Yo empecé a tener todos los problemas de esta vida. Yo era el chévere de la empresa y luego me volví el
¿cómo se llama? El champiñón de la empresa. Nadie quería hablar conmigo. Dice, ¿pero qué pasó? Me olía, ¿no? Bien. Olía bien. ¿Qué pasó? Solamente porque me hice un cristiano. Eso pasó. Vas a pasarla, va a ser difícil, la verdad sí. Pero ¿sabes qué? Vas a descansar en Él. Vas a descansar en Él. Y eso no supera. O eso no es superado jamás por la persecución que podamos sufrir. Jamás. Eso nos va a hacer personas fuertes, sólidas. Saber que descansamos en Él. Saber que ahora no le tengo que demostrar nada a nadie. Saber que ahora no le tengo que probar nada a nadie, porque sigo a Jesús y en Él descanso. Créeme que es lo más liberador que una persona puede sentir. Sí, es. Ese es el Evangelio. A eso te estamos invitando. A que sigas a Jesús y al seguirlo encuentres descanso para tu alma. Porque su yugo es fácil y su carga ligera. Créeme que es más difícil vivir sin Dios. Amén. Así es. Es más difícil. El versículo 5 señala que la victoria del rey. La imagen del versículo 4 es de liberación. El versículo 5 presenta a los libertados disfrutando de la victoria del rey, del Señor. Una imagen similar a la presentada en Romanos 8:37, donde dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más opresión. Es la victoria del Mesías. Y en Cristo vivimos vidas más que vencedores. Amén. Y finalmente el tercer aspecto, el carácter del Mesías. Y esta es la parte nuclear de todo este mensaje. Versículo 6 y versículo 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los versículos que siguen proceden a describir de forma magistral en la pluma del profeta el carácter del rey Mesías. El versículo 6 expone indiscutiblemente la naturaleza de ese rey Mesías. El pasaje no solo señala el hecho de que pertenece a un linaje real, sino que es verdaderamente humano. De linaje humano. Motir al respecto dice: partiendo de su formación concluimos que en esa persona se condensa en el rango de príncipe o la autoridad ejecutiva. ¿Qué dijo en Mateo 28, 18 al 20 Jesús? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La soberanía reposará sobre sus hombros. Es un símbolo de ostentación, de poder. El texto continúa diciendo que se le darán ciertos nombres. Son en total 4, que constan de 2 elementos profundamente importantes. Estos nombres describen la naturaleza divina de nuestro Mesías y Salvador. No corresponden a un simple ser humano o rey humano, por virtuoso que fuera. De hecho, Isaías, algunos piensan que Isaías pensaba que el niño, o algunos piensan que Isaías describía a este niño en la persona de Ezequías, el hijo de Acaz, que fue muy virtuoso. Pero de ninguna forma se le pueden atribuir estos elementos del carácter a alguien como Ezequías, porque está describiendo a una divinidad encarnada. Claramente, cada nombre compuesto es una designación de poder, soberanía y divinidad. Como cristianos creemos que Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios en una persona, Jesús. Y así lo comprueba la descripción de estos nombres. El primero es consejero admirable. Consejero de maravillas y admirable significa algo semejante a sobrenatural. Es un consejero que no necesita rodearse de consejeros
para gobernar porque es soberano. Está más allá de las expectativas humanas. Sus palabras y sus enseñanzas constituyen las maravillas de su sabiduría. Jamás nadie expresó la admirable sabiduría que nuestro Señor exhibió en sus enseñanzas. Sus palabras eran las palabras mismas de Dios. Podemos sin lugar a dudas beber de la fuente de su consejo admirable. Ni siquiera Salomón, con toda su sabiduría, fue capaz de superar la sabiduría del Señor. Sus palabras eran excelsas, profundas, penetrantes, como joyas. Las mismas palabras de Dios, y las tenemos en este libro. Amén. Podemos beber de esa fuente cada día. Él es nuestro consejero admirable. Dios fuerte denota invariablemente su poder divino como guerrero. No es un Dios pequeñito, no es un Dios frágil, no es un Dios de almanaque, es un Dios fuerte. Dios ha nacido en el mundo trayendo con él las cualidades que garantizan la preservación de su pueblo y lógicamente por extensión natural a su iglesia. Es un Dios en el que podemos confiar, es un Dios fuerte. Es un Dios que está al cuidado de su iglesia. No tenemos que tener miedo. Si te haces un cristiano, no tienes que tener miedo. Él es Dios fuerte en tu vida. Consejero admirable en tu vida. 3. Padre eterno. Será un proveedor y protector permanente y compasivo, implicando no solo la protección, sino el ejercicio de la disciplina en su iglesia, pero también nuestra respuesta reverente a su paternal cuidado. Padre eterno. Finalmente, príncipe de paz. Su reinado será portador de integridad y bienestar para las personas y la sociedad, particularmente su iglesia. El príncipe de paz es el hombre completo, la personalidad totalmente integrada, condensada una con Dios y con la humanidad, pero también como príncipe hallamos los beneficios que administra a su pueblo. Este es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta descripción no se constituye como solamente informativa. Es el presupuesto fundamental para vivir conforme al señorío de Jesús en la cotidianidad de nuestro cristianismo. Es determinante para nuestra comprensión de su soberanía en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y al ser su cuerpo somos miembros no de una institución, sino de una persona. Eso nos obliga moral, espiritual y misionalmente. El versículo 7 no solo es una extensión de su carácter, sino de la naturaleza de su gobierno. A diferencia de Acaz, el perverso rey de Judá, Jesús, el descendiente de David, extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará con justicia y rectitud por siempre, y como lo señala la parte final del pasaje, esto lo llevará el celo del Señor Todopoderoso o el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Esto es mucho más trascendental de lo que imaginamos. Estamos acostumbrados a pensar tal vez que somos parte de algo que no tiene mucho significado o relevancia, porque así el mundo nos los hace sentir. Sin embargo, este texto deja al descubierto los pensamientos del Señor con respecto a quién es la cabeza de su pueblo, la iglesia. Esto nos tiene que llevar a pensar en términos de un compromiso más profundo con respecto a nuestra posición y responsabilidad como miembros de la iglesia del Señor. El mundo en que estamos necesita desesperadamente de la iglesia. Sí necesita de la iglesia. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Necesita de la iglesia. La iglesia es necesaria para esta sociedad. La iglesia, como lo describe la Escritura, la necesita. Porque es luz para la nación, es columna y fundamento de la verdad. Necesita de la iglesia y de su consejero admirable, de su Dios fuerte, de su Padre eterno y de su príncipe de paz. Necesita de eso.
Nosotros tenemos el encargo de ir a todas las naciones y hacer de ellos discípulos de este gran Rey. Este es el plan A y no hay plan B. Tres aspectos que son angulares para el edificio de nuestra fe como cristianos. No son solo puntos en un sermón. Son aspectos en los que debemos meditar y hacer de ellos convicciones sólidas e innegociables. 1. Somos tierra honrada por la presencia del Mesías, la iglesia. 2. Él es nuestro gran Rey, Señor y Salvador de su iglesia. 3. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, muy amable.